Muy buenas tardes, bienvenidos a este curso llamado Antibióticos, Generalidades, Farmacocinética y Farmacodinamia, a cargo de nuestra estimada docente Lidia Blanco Patti. Hablarles sobre su trayectoria profesional. Ella es licenciada en Bioquímica y Farmacia y también es becada del programa Sin Límites de Goldmaster. Por favor, puedan participar, preguntar. Y recuerden que al finalizar de cada clase, en el chat de Zoom, se les va a enviar el formulario de asistencia, ya que se va a basar su certificación de acuerdo a la cantidad de asistencias que tengan. Dicho esto, le doy el pase a Lía Blanco para que pueda empezar. Ya. Buenas tardes. ¿Se me escucha, perdón? Sí, se escucha. Mira. Muy buenas tardes, estimados. Me presento, mi nombre es Lidia Blanco Patti, soy egresada de Bioquímica y Farmacia. Yo voy a dar a conocer lo que es el tema de los antibióticos y lo, el tema de los antibióticos, más que todo orientado a la farmacología. Ya, vamos a tocar lo que son conceptos básicos, ¿no? De lo que es eh, las definiciones, qué es una bacteria, bacteriostático, bactericida, las diferencias, la clasificación y todo aquello. Mm, em, en nuestras clases va a ser 4 días, la clase, una, una hora por clase, que es hoy y mañana, el martes, miércoles, y la otra es la siguiente semana también, que es martes y miércoles también, a la misma hora. Entonces, como digo, el objetivo del curso es, los objetivos durante el curso es mm, comprender, como al principio le he mencionado, lo que son los conceptos básicos sobre los antibióticos. También clasificar los antibióticos según su origen, estructura, mecanismo de acción y lo que son el efecto sobre las bacterias. Ya mencioné también lo que es se va a clasificar y se va a explicar lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia de los antibióticos. También se va a explicar los mecanismos de acción y lo que es la farmacodinamia. Después otro punto que se va a llegar a tocar son los efectos secundarios, los efectos secundarios, las interacciones entre medicamentos, las contraindicaciones de los antibióticos. Y por último, lo que se espera del curso es el promover el uso racional de los antibióticos, ya que hoy día el uso de antibióticos es muy, o sea, la gente en Bolivia más que todo, no hay conciencia sobre el uso de antibióticos. Por ejemplo, para la gripe lo usan cualquier antibiótico. Entonces, vamos a tratar de promover todo esto durante el curso. ¿Ya? Eh, ya. Este es
la primera clase de qué puntos vamos a llegar a tocar. Vamos a definir lo que son los antibióticos, bactericidas, bacteriostáticos. También en segundo punto vamos a tocar lo que son las estructuras y las características de las bacterias. Vamos a entrar a la clasificación de las bacterias, las gram negativas y las gram positivas. Mm, Luego vamos a clasificar los antibióticos eh, en, en 5 tipos. Mm, sí, sí. Bueno, empecemos. Bueno, ¿qué son los antibióticos? La definición como tal. Los antibióticos son sustancias químicas, esas pueden ser de origen natural, semisintéticos o sintéticos. Los de origen natural son aquellas que son extraídas de microorganismos. Por ejemplo, lo que son las penicilina, la penicilina G y la B son antibióticos naturales, ya que están extraídos de lo que son del penicillium, de un microorganismo, ¿no? Ya. En cuanto a qué es una bacteria, eh, las bacterias son organismos unicelulares, como indica, procariotas, porque ¿cuál es la diferencia entre eucariotas y procariotas? Ya. La diferencia principal está en la composición de los organelos en las células. Por ejemplo, las eucariotas, nosotros tenemos células eucariotas, ¿no? Entonces, la principal diferencia está en los organelos, como dijimos, y en la información genética. En cuanto a los organelos, tenemos lo que es, en las procariotas tenemos lo que son las ribosomas, que igual la tenemos en eucariotas. Pero en las procariotas carecen de núcleo, no tienen un núcleo definido, como lo dice en la bibliografía, ¿no? También hay, en cuanto a la membrana, la diferencia es que las eucariotas no tienen lo que es una pared celular como las bacterias procariotas. Esas células, las bacterias pueden llegar a medir de 0,2 a 3,4 micrómetros. Las bacterias pueden clasificarse según su forma, que son los cocos, bacilos y lo que son Esas se pueden clasificar también si son cocos, si son de 2 cocos, son los diplococos. En bacilos también se puede clasificar en curvos. Sí. Ya. En, en una bacteria, no sé, la bacteria, ¿no? Tiene lo que son las, la cromosoma, o el ARN que contiene también. En su pared celular está lo que es el peptidolicano. En cuanto a las bacterias, puede tener una membrana interna, una pared y una membrana externa. Puede contener flagelo, tiene ribosomas de tipo más pequeña que el de las eucariotas, que es de 70S, que tiene dos subunidades, que es la subunidad 50S y la subunidad 30S. También tiene plásmidos. En cuanto a la clasificación que se utiliza mayormente es la clasificación de gram positivo y gram negativo. Esto mediante una tinción. Entonces, la diferencia entre estos dos grandes grupos de bacterias es que
Es en la estructura de su membrana y su pared celular y su membrana externa. Eh, en las bacterias gram negativas, la membrana en las bacterias gram negativas tiene dos membranas, que es la membrana interna, tiene lo que es el pared celular y la membrana externa. En las bacterias gram negativas, lo que tiene su membrana interna, que es un fosfolípido. Después tiene lo que es el pared celular de peptidoglicano más ancha. En comparación a las de gram negativa, que es una pared celular más delgada que la pared negativa. Entonces, en esta extinción se va a diferenciar de eso. Se usa esta clasificación mayormente ya en cuanto a las bacterias. Aquí hay otra imagen también, donde se ve lo que es la diferencia. En las gram positivas tiene un pared celular más ancha que está formado por el peptidoglicano, el ácido teicoico, y en su membrana, que es una bicapa, dos capas de fosfolípidos, ¿no? Que, eh, que tiene las cabezas de fosfato y internas que están como colitas, esos son los lípidos, que es hidrofóbico. Em, en cuanto a las gram negativas, aquí se ve que son dos membranas, ¿no? La membrana interna, que igual es un bicapa fosfolipídico, luego tiene una pared celular que es muy delgada y una membrana celular externa, ¿ya? Y igual es lo que es de una bicapa fosfolipídica, o sea, dos capas de fosfolípidos, que las cabezas son hidrofóbicas y lo que están en el medio como colitas son hidrofóbicas, que decir como hidrofóbicas, es decir, que no pasa por esto lo que es el agua. El agua. Ya, vamos a entrar lo que es a la clasificación de antibióticos. Los antibióticos se pueden clasificar eh, según su origen, si son antibióticos naturales o sintéticos. Se puede clasificar también según su espectro de acción, es decir, si es un antibiótico de espectro reducido o espectro ampliado. También se puede clasificar los antibióticos según su efecto en las bacterias, es decir, si el antibiótico si es bacteriostático o bactericida. Otra clasificación que se utiliza bastante es la clasificación según su estructura química de los antibióticos. Más adelante lo vamos a ver qué es la clasificación. También tenemos la clasificación según su mecanismo de acción, que esa es muy conocida. La clasificación según su origen. Eh, Como dijimos, los antibióticos se pueden clasificar según su origen, ¿no? Entonces tenemos lo que son las naturales, los semisintéticos y los sintéticos. Los naturales, estos antibióticos naturales son, son directamente provenientes de microorganismos. Estas pueden ser hongos, bacterias. Por ejemplo, lo que es el primer antibiótico que se ha descubierto es lo que es la penicilina en 1928. Entonces, la penicilina es bien conocido y
tiene sus variantes también, lo que es la penicilina G, la penicilina B. Luego también está la estreptomicina, que es un antibiótico natural también. Eso igual se ha descubierto en 1943. Lo bueno, lo malo de estos antibióticos es es que tienen una menor estabilidad, tienen un espectro reducido, es decir, que no abarca a muchas bacterias, solamente a cierto tipo de bacterias. Pueden ser, pueden ser, digamos, solamente para bacterias gram positivas o bacterias gram negativas. Y, y digamos, uno específico. Eso es lo malo de los naturales. También es que son frecuentes la resistencia a estos antibióticos naturales. También está el caso de que se han reportado más lo que son la hipersensibilidad. También tenemos lo que son las semisintéticas. Las semisintéticas, estas ya son, no son naturales, son semisintéticas. Es decir, que a partir de lo natural se han modificado en el laboratorio, a partir del antibiótico natural. Como ejemplo tenemos lo que son las aminopenicilinas, que es la amoxicilina o y la ampicilina. Las limitaciones de estos antibióticos semisintéticos es que como se han elaborado están modificados de los antibióticos naturales, es más costoso. Ahora, en cuanto a a los antibióticos sintéticos, estas están creadas ya totalmente en laboratorios sin derivar lo que son los antibióticos naturales. El primer antibiótico sintético que se ha desarrollado es el ácido analítico, que se ha hecho el descubrimiento en 1962. También está lo que son la ciprofloxacina, la levofloxacina. La desventaja de estas es que son más costosas. También si no se tiene un correcto uso de ellos, es que tiene riesgo de incrementar la toxicidad si no se maneja bien la dosis. Ahora tenemos lo que son la clasificación de los antibióticos según su espectro. ¿Ya? Hemos dicho que los antibióticos se clasifican según su espectro. Esta puede ser de espectro reducido o de espectro ampliado o de amplio espectro, como se dice. Los de espectro reducido, estos antibióticos, como dijimos, son muy selectivas. Están limitados solamente a un grupo de bacterias, como por ejemplo lo que es la penicilina G y la penicilina B, que son, al principio lo mencioné, que son, ¿no? Son naturales. Estas solamente abarcan lo que son a las gram positivas, pero por ejemplo lo que a los estreptococos, a los neumococos, a los meningococos, a los que causan neumonía, todo eso. También tenemos lo que son los monobactámicos, el Astroman. Este es un antibiótico de espectro reducido. ¿Por qué? Porque solamente va a actuar en una bacteria gram negativa. ¿Ya? Esto, hay muchas bacterias gram negativas. Más adelante se va a mencionar de esto, de todos los antibióticos a qué microorganismo va a eliminar. Em, por ejemplo, el Astriumán está indicado para Pseudomonas aeruginosa
Y para enterobacterias, tenemos lo que es los antibióticos de amplio espectro. Estos son antibióticos, como que indica, actúa contra una gran variedad de bacterias. No, no solamente puede ser, digamos, un grupo de bacterias solamente gram negativas o bien gram positivas. Estas de amplio espectro van a actuar en bacterias que sean gram positivas como gram negativas. Por ejemplo, la ceftriaxona, que es la más utilizada, eh, va a actuar en bacterias gram positivas como la Klebsiella, el Proteus, en gram negativas va a actuar como en Streptococcus pneumoniae, Streptococcus piógenes, es causa neumonía, ¿no? Entonces, esta es la que más se utiliza en las clínicas, en hospitalarias, en una neumonía, por ejemplo, adquirida en el hospital, es lo que más se utiliza. Ahora vamos a entrar en lo que es antibióticos según, según su efecto en las bacterias. Estos son dos conceptos bien importantes, ya que se preguntan bastante. Lo que es lo que son las bactericidas y los bacteriostáticos. Como su nombre mismo lo dice, en bactericida va a causar lo que es la muerte de las bacterias, de la bacteria. Los antibióticos que son los que van a actuar a nivel de la pared celular, que van a causar una lisis prácticamente, ¿no? Mm, Estas antibióticos bactericidas van eh, van a actuar sobre las estructuras vitales de las bacterias, como son la pared celular, la membrana plasmática o también el ADN o el ARN. Aquí tenemos algunos ejemplos de los antibióticos, de los grupos de antibióticos que van a actuar como bactericidas, como los beta-lactámicos, van a inhibir lo que es la pared celular. En este grupo están lo que son las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos, en los que también están asociados a inhibidor de beta-lactamasa, que son los ácido clavulánico, el sulbactam, ¿cuál más? Otro, más adelante se va a mencionar eso también. También tenemos lo que son los aminoglucósidos. Estas van a actuar en la síntesis proteica a nivel de las ribosomas. Esta en la subunidad de 30S. También tenemos lo que son las bacteriostáticos, que son antibióticos que inhiben solamente, paran el crecimiento de bacterias o paran el crecimiento o paran la multiplicación de las mismas. Esto va a ser depende del sistema inmunológico del paciente o de la persona. Es decir, el antibiótico solamente, digamos, va a detener el crecimiento, pero eso va a depender del sistema inmunológico de cómo esté el paciente para poder eliminar ese microorganismo. En cambio, la bactericida no depende solamente ya, no depende del sistema inmunológico. Solamente este antibiótico va a eliminar
si se usa en las dosis correctas, si se usa durante el tiempo correcto, va a eliminar, va a erradicar la bacteria. El bacteriostático no solamente para el crecimiento y depende del sistema inmune para poder eliminarlo. Eh, ejemplo de de los antibióticos bacteriostáticos tenemos lo que son las tetraciclinas, los macrólidos, que estas van a inhibir lo que es translocación en la subunidad de 50S de la ribosoma bacteriana. Ya. Según tenemos la clasificación, la cuarta clasificación de los antibióticos, que es por su estructura química, ¿no? Tenemos a lo que son los beta-lactámicos, en primer lugar, que estos en común tienen el anillo beta-lactámico. Estos grupos son lo que son las penicilinas, las cefalosporinas, los carapenémicos, los monobactámicos. También aquí entraría lo que son los que son asociados a inhibidores de beta-lactamasa. En cuanto a a las penicilinas, el principio hemos clasificado lo que son en naturales y semisintéticos o sintéticos también. Entonces, en las naturales tenemos lo que son la penicilina G y la penicilina B. También tenemos lo que es las resistentes a las penicilinas, las aminopenicilinas, las antipseudomonas. Esos son los grupos de antibióticos que pertenecen a las penicilinas. Tenemos lo que son las cefalosporinas, que se divide o se clasifica según su generación. En cuanto a, en cuanto a ¿cómo a la cefalosporina, se va a clasificar en 5 generaciones. Eh, la primera generación, segunda generación, tercera generación y quinta generación. También tenemos lo que son los carbapenémicos. Estas son lo que es el imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem. Tenemos lo que son los monobactámicos, el Astruman, mencionamos que era un antibiótico de espectro reducido, ¿no? Em, ya. Como vemos aquí, el grupo de los antibióticos de beta-lactámicos tienen una estructura en común, que es en los carbapenémicos, en los monobactámicos y también lo que es en los inhibidores de beta-lactamasa. En los antibióticos o las bacterias, perdón, las bacterias que van a tener resistencia a a las penicilinas, a los beta-lactámicos, van a liberar lo que son las beta-lactamasas, que son enzimas que prácticamente van a eliminar o destruir lo que es el anillo beta-lactámico, destruir la cadena radical. Como vemos aquí, los beta-lactámicos tienen una cadena radical, un anillo beta-lactámico y un anillo de tiazolatina. Pero en la estructura en común, lo que es el anillo beta-lactámico.
¿ya? Según su estructura, también tenemos lo que son los aminoglucósidos. En este grupo de antibióticos entran como es la estreptomicina, la gentamicina, la tobramicina, la amicacina, la neumycina, la kanamicina. Em, el primer antibiótico que se ha descubierto de este grupo de antibióticos es la estreptomicina. ¿Estos qué tienen en común en su estructura? Tienen en común lo que son tienen en común los aminociclitoles con azúcares que están unidos por enlaces glucosídicos, ¿ya? Luego tenemos lo que es la clasificación de macrólidos. Esto es más útiles. Este es el antibiótico que son más utilizados en, en cuanto a la específico que esté causando una infección, por ejemplo, una infección pulmonar. Estas son de amplio espectro, los macrólidos. En este grupo tenemos lo que son las eritromicina, la claritromicina, acitromicina. Ujú. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la estructura del antibiótico de eritromicina. Estos antibióticos tienen en común lo que es el anillo lactónico macrocíclico. Estas mayormente tienen de 14 a 16 átomos, ¿no? Tenemos lo que es las tetraciclinas. Estos antibióticos eh, in- pueden ser lo que son las tetraciclina, la doxiciclina, la minociclina, la tigeciclina. Aparte tenemos en esta clasificación entra lo que son los glicopéptidos, la vancomicina, la teucoplastina. También tenemos lo que son las quinolonas. Las quinolonas, esas igual se van a clasificar según su generación. La que está en celeste desde primera generación es una quinolona antigua, ¿ya? Eh, la, a partir de la segunda generación, tercera generación y cuarta generación, a esta se le conoce como también fluoroquinolonas. En la, prim- en la primera generación está el ácido nalidíxico. En la segunda generación, la ciprofloxacina, el norfloxacino. En la tercera generación está lo que es la levofloxacina. Eh, también en la cuarta generación está el moxifloxacino, que tenemos las sulfonamidas, que es el sulfametoxazol, el, en las oxacilidononas, el linezolid, el tedizolid. También tenemos lo que son las lincosamidas, la clindamicina, la lincomicina. Tenemos lo que es los fenicoles, que es el cloranfenicol, que van a inhibir lo que es de la síntesis de ácido fólico. Tenemos lo que son las rifamicinas, que es la rifampicina, la rifabutina. Tenemos lo que son las polimixinas, la polimixina
polimixina B, la colicitina, que es la polimixina E. Tenemos las nitroimidazoles, como el metronidazol, el tinidazol, el secnidazol, que son más que todo antiparasitarios también, pero actúan a nivel del ADN. Mm, tenemos lo que son las estreptograminas, como la dalfopristina. También tenemos otros antibióticos, que es la fosfomicina y la daptomicina, que estos son inhibidores de la síntesis de la pared celular natural. Los betalactámicos tienen en común lo que son el anillo betalactámico. Las penicilinas, en el grupo de los betalactámicos está el grupo de antibióticos de penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos, inhibidores de beta-lactamasa, ¿ya? Em, Ahora tenemos lo que es esta es importante, esta parte, la última clasificación de los antibióticos, que es según su, según su mecanismo de acción. Tenemos lo que son em, en primer lugar, ¿qué son? Los inhibidores de la síntesis de la pared celular, ¿ya? En este grupo entran lo que son los beta-lactámicos, ¿no? Los beta-lactámicos que sabemos que son las penicilinas, cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactámicos. También entran lo que son las fosfomicinas, que son la fosfomicina. mm, Entonces, está la fosfomicina, la vancomicina y la bacitracina. Estas van a actuar lo que es inhibiendo la síntesis de la pared. En la siguiente clase se va a explicar lo que es el mecanismo de acción de cada uno de estos antibióticos. Ya, pero estos en común actúan en la pared celular. Estos antibióticos, más que todo, si pensamos de una manera más lógica, ¿no? ¿Ve? Estos antibióticos van a actuar ¿en qué bacterias? Bacterias que tengan una pared celular eh, eh, más ancha, es decir, los gram positivos, ¿no? Entonces, esos van a tener un espectro más amplio en esta parte. También, también tenemos la segunda clasificación, que son los que van a alterar lo que es la membrana celular. Eh, Estas son las polimixina, la nistatina, la daptomicina. En estos antibióticos que van a actuar a nivel de la membrana celular, que van a actuar como detergente, ¿no? Eh, Como detergente, como las polimixinas, que van a, que van a causar una apertura, se puede decir, en las membranas. Recordemos que la membrana celular está, está formada por una bicapa fosfolipídica. Aquí tenemos un ejemplo que tiene, tiene grupo fosfato en el exterior y en el interno tienen lo que son las, los lípidos.
Los lípidos de obligación es como grasa, entonces van a repeler al agua, ¿no? Que no entre el agua. Pero lo que estas van a hacer es diluir, se puede decir diluir lo que es la grasa. Es como mezclar lo que es el detergente en la grasa, va a diluir y va a entrar. ¿Qué va a pasar eso? Que va a causar una lisis celular. Entonces, esos son eso realizan los antibióticos que son, alteran lo que es la membrana celular. Luego tenemos lo que son los inhibidores de la síntesis de proteína, como su nombre mismo lo dice. Los antibióticos que van a estar en esta parte son las, en, en las ribosomas bacteriana tiene dos subunidades, ¿sí? La subunidad de 50S y la subunidad 30S. La subunidad, en la subunidad 30S, que recordemos son la tetraciclina, la doxiciclina, la minociclina y lo que son las aminoglucósidos, que son la estreptomicina, la gentamicina, la tobramicina, la amicacina, la neomicina, la kanamicina. ¿Estos qué van a hacer? Adelantando un poco al mecanismo de acción, ¿qué van a hacer? Van a producir lo que son proteínas no funcionales. Proteínas no funcionales en la síntesis de la proteína, van a producir proteínas no funcionales que no van a servir para la formación de lo que es el peptidoglicano y los demás componentes que necesita esta bacteria para su protección. Al igual que las, las que actúan a nivel de la ribosoma en la subunidad 50S, que son los macrólidos, que son la citromicina, la claritromicina, eritromicina. También tenemos en esta parte lo que son las glucosamidas, los fenicoles, que es cloranfenicol, las estreptograminas, las oxazolidinas. En- como, como cuarto tenemos lo que es los antibióticos que van a inhibir lo que es la síntesis de ácidos nucleicos. Los ácidos, los ácidos nucleicos son importantes para la formación de la información genética de las bacterias para su protección, por ejemplo, para la formación de su membrana, para la formación de peptidoglicano. Cuando se inhibe esto, no va a haber una correcta formación de lo que son todos los eh, organelos vitales. Hay una muerte. Recordemos que al principio los antibióticos que eran bactericidas son los que actúan a nivel de a nivel de la pared celular, los que inhiben la formación de la pared celular y los que inhiben lo que es la síntesis de ácidos nucleicos. En este grupo de antibióticos está los que actúan a nivel del ADN, son las quinolonas y los nitroimidazoles. Recordemos que en las quinolonas están las de primera generación, que es el ácido nalidíxico,
de segunda generación para adelante son las fluoroquinolonas, la ciprofloxacino, norfloxacino, levofloxacino. Luego está lo de los nitroimidazoles. En esta parte también hay los que van a alterar lo que es el ARN, las rifamicinas, por ejemplo, la rifampicina, mm, la rifamicina, la rifampicina, rifabutina. Esos son los grupos de antibióticos que van a actuar a nivel de síntesis, que van a inhibir la síntesis de ácido nucleico. Luego tenemos lo que son los antibióticos antimetabolitos o los que van a inhibir lo que son los metabolitos de los folatos, los que van a inhibir todo lo que es la síntesis de ácido fólico, que es importante para la formación de la, que son del, de ADN, como la sulfonamida, el trimethoprim. En en las sulfonamidas está el sulfametoxazol. Eh, También hay lo que es la sinergia entre los antibióticos. Es decir, que hay una unión de dos antibióticos que van a causar, que al unir estos dos antibióticos son mayor su espectro. Por ejemplo, si se une lo que es el sulfametoxazol con la trimethoprim, ¿no? Que ambas son por separado son bacteriostáticos, pero al unirlas son bactericidas, causan un mayor efecto. Entonces, adelantando un poco de las del cotrimoxazol, que es la unión de sulfametoxazol más trimetoprina, este no se les da a los en embarazo, porque porque hay en embarazo se necesita lo que es el ácido fólico, que es muy importante para la formación de las, las, el ADN. Entonces, si no hay si hay una inhibición del ácido fólico, no va a haber una correcta formación, puede haber malformaciones de la parte. Entonces, por eso no se utiliza en el embarazo. Entonces, en la clasificación que hemos hablado, son cinco tipos de clasificaciones. Se pueden clasificar según su origen, que son antibióticos naturales, antibióticos semisintéticos, antibióticos sintéticos. Según su espectro, según su espectro, si es de espectro reducido o de amplio espectro. De espectro reducido atacan a, a un grupo específico de antibióticos. En cambio, las de espectro amplio son las que actúan en, ¿cómo se dice? Actúan en más, en más bacterias, no solamente enfocándose digamos, solamente en gran positiva o solamente en gran negativa. Estas antibióticos se utilizan más que todo cuando no se identifica lo que es el agente causal. El agente, y por lo tanto necesita lo que es necesita un antibiótico en la persona. Entonces, si no se conoce el microorganismo específico, se puede utilizar los que son de amplio espectro, como la citromicina, la claritromicina o la ceftriaxona. Cuando ya se tiene un microorganismo
en específico que está causando la infección, ya se puede utilizar un antibiótico de espectro reducido, pero que esté correlacionado con el microorganismo. Hemos tocado lo que es según su efecto en las bacterias, según si es bactericida o bacteriostático, ¿no? Las bactericidas son aquellas que van a eliminar, van a erradicar lo que son las bacterias. Y lo que son los bacteriostáticos solamente van a detener el crecimiento de bacterias o bien detener el crecimiento o la multiplicación de estas. También hemos explicado lo que es según su estructura química. Estas dos clasificaciones se utilizan bastante lo que según su estructura química y según su mecanismo de acción. Estas. Entonces, les recomiendo que se hagan una clasificación, si les interesa, una clasificación específica de una tablita, ¿no? De, de esta tabla más que todo, de esta, pero de esta se puede mm, añadir lo que son, por ejemplo, las cefalosporinas. En las cefalosporinas solamente está puesto grupos, pueden añadirlo ahí los antibióticos y lo que sí, dónde actúan. Por ejemplo, los betalactámicos van a actuar a nivel de lo que son la pared celular. Entonces, y esta también. Esta es más general, esta clasificación. Como son los inhibidores, esta parte está mal. Son inhibidores de la síntesis de la pared celular. Los antibióticos que actúan en esta parte son este grupo de clasificación de, de las fosomicinas también, de la vancomicina, bacitracina, que son otros. Las antibióticos que alteran la membrana tenemos las polimicinas, las nistatinas y las daptomicinas. Y en la tercera son lo que dijimos, hemos clasificado en dos, ¿no? Los que actúan en la subunidad de 30S y en las que actúan en la subunidad 50S. Entonces, estas también, estas también se pueden poner lo que son en las tetraciclinas se pueden completar con esta tabla, prácticamente. Las tetraciclinas, las tetraciclina, la doxiciclina, la minoxiclina. Entonces, eso sería que se haga una tabla, pero mañana se va a explicar lo que es el mecanismo de acción de todos estos grupos de antibióticos, específico dinamia y las interacciones, eso es interesante. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan?
Participen, chicos. Si tienen alguna pregunta o duda, pues pueden activar su micrófono o escribir en el chat de Zoom. Luego podemos darle unos minutos para que puedan escribir o hablar. Muy bien, ha sido entendible, todo está claro. Tenemos unos comentarios. Mary escribió excelente ponencia. Ana Karina, Ángela Charcas, muy productiva la clase, muchas gracias. Excelente. Igualmente agradecerle a la docente por su increíble clase y en el chat de Zoom, por favor, vayan completando su asistencia de la clase de hoy. Vamos a darle unos 3 minutos para que lo puedan llenar y enviar. Bien, mientras completan su asistencia, informarles que esta clase va a ser grabada y se les va a enviar al grupo de WhatsApp, así como las demás clases posteriores. Y ya para finalizar, por favor, todos puedan encender sus cámaras para tomarnos una foto de recuerdo de esta clase y así también confirmar su asistencia. Vamos poniendo nuestras camaritas, por favor. También pueden reaccionar un emoji, cómo se sentido iría con esta magnífica clase. Ok, vamos a empezar. A la cuenta de tres se tomará la foto. Uno, dos y tres. Nuevamente, uno, dos y tres. Excelente, que tengan una buena